toda la comunidad tuceana de la Escuela de Medicina. Mi nombre es Ramón Emilio Rivera y como ya saben soy docente en el Departamento de Anatomía y Neuroanatomía, Ciencias Morfológicas de la Universidad Central del Este. En esta sección o en este acápite de plexo braquial vamos a ver toda la distribución relacionada a la inervación del miembro superior. De la misma manera veremos localización, recorrido de los nervios y cuáles son los puntos donde más común pueden lesionarse y cómo se manifiestan estas lesiones. Ahora bien, cuando hablamos de plexo siempre tenemos que recapitular un punto esencial específico. Y es que los plexos se van a formar de las divisiones anteriores de los nervios raquídeos. Entonces recordamos lo siguiente. Un nervio raquídeo se va a formar por la raíz posterior, bien, que es sensitiva de la médula espinal, y una raíz anterior, que es motora o eferente. Recordamos que tienen un punto denominado canal de conjunción, y en ese punto donde ellos se fusionan van a dar una división posterior. El nervio raquídeo se divide en raíz anterior y raíz posterior. La raíz anterior es muy gruesa, de mayor grosor. Bien, y la raíz posterior se proyecta hacia los músculos del dorso. Prácticamente, la raíz anterior o la unión de los músculos de las fibras de la raíz anterior es la que se encarga de formar los plexos. En este caso, el plexo braquial está compuesto por las raíces anteriores que se proyectan desde C5 hasta T1 con aporte de C4 o T2 respectivamente. Lo veremos ahora. Entonces, esto es el plexo braquial. Ahora bien, el plexo braquial de la misma manera puede tener algunos aportes. Por ejemplo, C4 puede dejar una pequeña contribución a C5. A eso se le denomina plexo braquial prefijado. O puede ser que T2 haga un aporte a T1. A eso se le denomina plexo braquial posfijado. Pero de manera general o conceptualizada, vamos a tener que C5 hasta T1 es de donde se origina el plexo braquial. Una forma práctica de nosotros aprendernos el plexo braquial a modo de mnemotecnia, para que ustedes puedan revisarse el contenido, es ratodicora. Ra, que significa ramos o raíces, perdón. T-O, rato, entonces sería de troncos. Di, de divisiones. Co, eso es de cordones, también se le pueden decir fascículos. Y ra, que serían las ramas terminales. Entonces tenemos ratodicora, raíces, troncos, divisiones, cordones y fascículos. Esa es la distribución de proximal a distal que van a tener el plexo braquial o la formación del plexo braquial. Vemos lo siguiente entonces, que la raíz de C5 se une con C6 y forman el tronco superior. C7 por sí sola forma el tronco medio y C8 y T1 se unen y forman el tronco inferior. Entonces ahí tenemos una pequeña segmentación automáticamente. Tenemos, se lo voy a cortar acá, Ra de raíces y TO de troncos. Tenemos raíces desde C5 hasta T1 que van a formar el tronco superior, medio e inferior. Ahora bien, ese tronco superior, medio e inferior se dividen. Entonces ahí tenemos rato di. Se dividen tienen una división anterior y una división posterior. Ahora bien, la división anterior, mejor dicho, la división posterior, que es más práctica, vamos a tachar en negro, de todos ellos forman el cordón posterior o fascículo posterior. Mírenlo acá, quiero que lo agarren ahí. Fíjense, el tronco superior da una división posterior,
El tronco medio da su división posterior y el tronco inferior da su división, posterior. En conjunto ellas forman el cordón posterior o fascículo posterior. Vemos que el tronco superior, si esquematizamos acá, el azul vamos a tomar, el tronco superior da su fascículo anterior, el tronco medio da su fascículo anterior también y forman el fascículo lateral. Y vemos que el tronco inferior se continúa solo formando el fascículo medial. Ahora vemos lo siguiente. Lo que van a hacer las raíces del plexo braquial, ellas vienen emergiendo desde el canal de conjunción, su división anterior, a través de los músculos escaleno anterior y el escaleno medio. Entre esos músculos es que vienen emergiendo ellos. Ahora, el tronco superior, medio e inferior se proyectan hacia la cara posterior, o mejor dicho, hacia el triángulo posterior, donde van a tener una porción denominada supraclavicular e infraclavicular. Estas se dividen en división anterior y posterior y van a formar a los cordones, que también se denominan fascículos. ¿Por qué es importante? El concepto de fascículo lateral, posterior y medial está dado por la relación que van a tener con la arteria axilar. El fascículo lateral va lateral al axilar, el fascículo medial va medial al axilar y el posterior está por detrás o posterior al axilar. Luego, estos cordones van a dar las ramas terminales, que aquí vamos a detallar las ramas terminales de mayor relevancia para todos. Veremos, número 1, al músculo cutáneo, que es el primer nervio que emerge del fascículo lateral. Vamos a tener también al nervio mediano, sumamente importante. Bueno, todos son importantes. El nervio mediano nace del fascículo medial y lateral del plexo braquial. Prácticamente tiene su segmentación y va a dar inervación a la gran mayoría de los músculos del antebrazo y algunos músculos de la mano. Vamos a tener también al nervio cubital. Fíjense, todo lo que estamos viendo acá son ramas terminales, pero le vamos a dar la de mayor relevancia. Vamos a tener al nervio radial, que nace del fascículo posterior, siendo este el nervio más grande del miembro superior o del plexo braquial. Es prácticamente como una continuación del fascículo posterior o del cordón posterior. Algunos textos tienen al nervio circunflejo o axilar como una rama terminal, como por ejemplo el MUR, pero en otros textos se describen como ramas colaterales. Lo veremos ahora. Vamos a tener también el nervio cutáneo medial del brazo y el cutáneo medial del antebrazo, que nacen todos del fascículo medial. Mírenlo acá donde podemos visualizarlo. Que como dice su nombre, van a dar inervación a la cara medial del brazo y a la cara medial del antebrazo. Vamos a ver acá, por ejemplo, aquí podemos valorar los músculos escalenos, escaleno anterior, escaleno medio, y miren dónde vienen las raíces. Le vamos a dejar esto en una imagen para que ustedes puedan tenerlo a mano, para que hagan sus esquemas. Ahora bien, nosotros vamos a tener varias condiciones de relevancia para hablar de lesiones nerviosas. Esto es muy importante. Nosotros podemos tener lesiones proximales o distales. Hay un grupo de estas lesiones que se encuentran a nivel o se originan específicamente a nivel de los troncos o de las raíces, perdón, de las raíces y troncos, raíces y troncos. Cuando hay una o cuando se compromete las raíces de C5 y C6, a eso se le llama parálisis de Duchenne. No lo menciona todo, el nombre completo se llama parálisis de Duchenne palsy. Generalmente es una abulsión o lesión de C5 y C6. En este caso, esta lesión es más frecuente en recién nacidos, generalmente asociado a una fractura de clavícula o, por ejemplo, una hiperextensión del cuello durante el proceso de parto
donde hay una hiperextensión o una abulsión, que es una separación de las raíces nerviosas. Es como si la desprendiera, como si las jalaran como una cuerda. Bien, eso produce lesión de C5 y 6, que es lo más común. En este caso, la lesión de Duchenne generalmente está muy asociada, o es lo que se ve, la manifestación clínica es una rotación medial del brazo, rotación medial del antebrazo, con una flexión de la articulación de la muñeca. A esto se le denomina extremidad en propina de camarero, que es lo más común, extremidad en propina de camarero. También vamos a tener la abulsión o la lesión del tronco inferior. Cuando se lesiona el tronco inferior, aquí vamos a tener otra parálisis más, que es la parálisis de Dejerine-Kumkrebs. Dejerine-Kumkrebs. En este caso, en la parálisis de Dejerine-Kumkrebs se ve afectado el tronco inferior. En esta condición sumamente importante, que lo tengan en cuenta, lo veremos más adelante, como se ve comprometido el tronco inferior, se ven comprometidas tanto afecciones del nervio mediano como del nervio cubital. Por eso, en esta condición vamos a encontrar algo denominado mano en garra total. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Una mano en garra total. Y por último, no lo menciono acá porque verdaderamente no es tan frecuente, nosotros pudiéramos tener una parálisis selectiva o una abulsión selectiva de C7. A esta abulsión de C7 se le denomina síndrome de Remack. Remack. ¿En qué consiste el síndrome de Remack? Generalmente el síndrome de Remack se produce por una tracción de lo que va a ser el brazo en una posición aducida, aproximadamente 90 grados, donde solamente se compromete exclusivamente la raíz de C7, solamente esa raíz de C7. ¿Cómo se manifiesta eso? Como se ve comprometido principalmente, aunque no se ve así, la raíz de C7, hay una afección muy comprometida con lo que va a ser el fascículo posterior. Por eso vamos a tener, por ejemplo, una disminución de la actividad de lo que va a ser el nervio radial. No del todo se pierde porque tiene contribución de otros nervios, pero también vamos a tener acá atrofia muscular específicamente de un grupo con una ausencia de lo que va a ser el reflejo tricipital. Entonces, eso es síndrome de remate. Entonces, estas condiciones que tenemos acá o que estamos describiendo acá son las condiciones asociadas a lesiones de los troncos o de las raíces donde se origina el plexo braquial. Bien, entonces, aquí tenemos, imagínense ustedes, ¿qué es esto? Mano en propina de camarero. Puede ser bilateral, aunque sería traumático, eso sería un... Pero sí puede ser bilateral. Mano en propina de camarero. Otra causa, ahora que me acuerdo de Dejerine-Kumkrebs, otra causa de esta lesión puede ser una costilla cervical. Miren acá, esto que ustedes ven acá. La costilla cervical tiene la característica de que puede comprimir los vasos subclavios y también puede comprimir el tronco inferior del plexo braquial. Como lo vamos a ver acá, miren acá. La costilla cervical a veces es un crecimiento excesivo de la apófisis transversa de C7, más que una costilla del todo, y eso produce algo que es una afección de la apertura torácica superior. Por eso le llaman Thoracic Outlet Syndrome, que es síndrome de la apertura torácica superior. A diferencia de una lesión selectiva solamente de los nervios, aquí vamos a tener muchas condiciones más. Vamos a tener edema del miembro superior, con necrosis principalmente de las porciones distales de la mano y de los músculos por hipoperfusión, ya que fíjense, está comprimiendo la arteria subclavia, que es la principal arteria que va hacia el miembro superior. También vamos a tener entonces las manifestaciones nerviosas, como van a ser mano en garra total,
parestésica, calambres en los dermatomas correspondientes al tronco inferior y el fascículo medial. Miren acá como se pudiera ver en la radiografía. Apertura torácica superior, una costilla cervical. Es lo que vemos acá, miren acá. Ellos la señalan así. Esto que tenemos acá, miren. Eso es la costilla cervical. Identifíquenlo, aprendan, se lo correlacionan. Miren, ese es bilateral. Nunca he visto una bilateral. Entonces, mano en garra total, lo que les mencioné anteriormente. Una mano en garra parcial, ustedes lo van a encontrar en lesión del cubital distal. Vamos a tener una atrofia, fíjense, de la eminencia tenar, eminencia hipotenar de la misma manera, fíjense, con los dedos de las manos flexionados. No pueden extender los dedos de las manos porque hay unos músculos denominados lumbricales que se encargan de extender la articulación metacarpofalángica. Aquí podemos valorar, por ejemplo, el triángulo posterior, trapecio, esternocleidomastoideo. Podemos ver entonces el homoideo para dividirlo en un triángulo occipital, el triángulo homoclavicular. Entonces vemos cómo están las raíces y los troncos del plexo braquial, donde van descendiendo acá. Lo mismo. Fíjense acá, esta imagen muy práctica. Aquí tenemos músculos, pero miren acá, aquí tenemos arteria axilar. Aquí tenemos el cordón lateral, cordón medial y cordón posterior. Ahora bien, las ramas colaterales del plexo braquial nosotros las vamos a clasificar en dos grupos. Las clasificamos en supraclaviculares e infraclaviculares, o sea, aquellas que nacen por encima de la clavícula y por debajo de la clavícula. No tienen tanta relevancia de esa clasificación, lo que importa es reconocer qué inerva y cuál es o cómo se manifiesta su lesión. Lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es los músculos, o mejor dicho, los nervios que van a inervar el manguito de los rotadores. Recordamos que tenemos 4 músculos para el manguito de los rotadores. Tenemos el supraespinoso y el infraespinoso. Ambos están inervados por el nervio supraescapular. Mírenlo acá. Supraescapular. Vamos a tener también al subescapular. El subescapular, que es un músculo, es un nervio infraclavicular, mírenlo acá, se va a encargar de inervar el músculo subescapular. Y por último vamos a tener al redondo menor. Que este está inervado por el axilar o circunflejo, mírenlo acá. Dato importante. Entonces, estos señoritos que están acá, estos 4 músculos, forman el manguito de los rotadores y están inervados por esos músculos. Aquí vamos a tener, por ejemplo, al pectoral medial y pectoral lateral, que se van a encargar de inervar los músculos pectorales. Vamos a tener, por ejemplo, otro nervio de mucha relevancia acá, que es el torácico largo, fíjense, de C5, C6, C7, de las raíces de C5, C6 y C7 nace el torácico largo. El torácico largo inerva un músculo que es el músculo serrato anterior. Cuando nosotros tenemos lesión del torácico largo, generalmente se da una condición denominada escápula alada. Escápula alada es la condición que ustedes van a encontrar en pacientes con lesión del torácico largo. Pero ¿en qué pacientes, por ejemplo, se pudiera lesionar el torácico largo? Recordamos, en los pacientes con mastectomía radical o las pacientes con mastectomía radical, puede verse en hombres, claro, pero una causa común de lesión del torácico largo es en mastectomías radicales, donde se comprometen los ganglios axilares. Cuando se extirpan, puede verse lesionado el torácico largo. Esto es una escápula larga, chicos. Escápula larga. Bien, músculo cutáneo.
El músculo cutáneo es el primer nervio que nace del fascículo lateral. Prácticamente nace de las raíces de C5 y C6, también con un pequeño aporte de C7. Un pequeño aporte de C7. Este músculo cutáneo tiene dos componentes, que es un componente muscular y uno cutáneo. Él se va a encargar de dar inervación a todos los músculos del compartimento anterior del brazo, donde vamos a tener tres músculos: braquial, bíceps braquial y el córaco braquial. Y le da inervación cutánea a la cara anterolateral del antebrazo. Por eso se denomina el músculo cutáneo de brazo. Eso no es una Z, parece un 2, pero ahí tenemos músculo cutáneo. Miren acá, chicos. Primer nervio que nace del fascículo lateral. Músculo cutáneo. Bien. Nervio axilar. El nervio axilar o circunflejo es prácticamente uno de los nervios de mayor, oh my God, perdón, es un nervio, bien, corto, pequeño también de los colaterales, que se encuentra en las ramas colaterales infraclaviculares, según la clasificación que les mencioné anteriormente. El axilar, de manera general, le da inervación a dos músculos específicamente. ¿Cuáles son esos músculos que inervará el axilar? Entonces, número uno, vamos a tener el músculo deltoides, que es el músculo prácticamente más superficial del hombro. Sumamente importante. Inerva las tres porciones que tiene el deltoides y un gran grupo de movimientos. Prácticamente limitaría mucho la actividad de la articulación glenohumeral. También le da inervación, como ya mencionamos, al redondo menor, que es uno de los músculos del manguito de los rotadores, que le da estabilidad a la articulación glenohumeral. Entonces vamos con lo siguiente. El axilar, dato importante, pasa o se relaciona con el cuello quirúrgico de lo que va a ser el húmero. Cuello quirúrgico del húmero. Una fractura del cuello quirúrgico del húmero pudiera afectar al nervio axilar. Es un dato importante que quiero que tengan en cuenta. Entonces, hacemos lo siguiente. Tenemos que reconocer de los nervios por dónde atraviesan, con quién se relacionan, para de la misma manera poder identificar ciertas lesiones en específico. Entonces, tenemos acá este espacio. Imagínense que por acá, aquí estaría la fosita infrarrenoidea, está por delante. Aquí tenemos un músculo que es el músculo o la cabeza larga del tríceps braquial. Del tríceps, cabeza larga del tríceps. Bien, esta cabeza larga del tríceps lo que hace es que delimita dos espacios, o tres, porque por aquí tenemos otro espacio, pero no lo voy a mencionar ahora. Número uno, tenemos acá límites. Si tenemos acá redondo menor, aquí teníamos al redondo mayor y cabeza larga del tríceps. Aquí tenemos un triángulo. Ese triángulo que tenemos acá se denomina espacio triangular o escápulo tricipital y es por donde pasa la arteria circunfleja escapular. No tiene tanta relevancia para nosotros. Ahora bien, acá tenemos otro espacio. Aquí tenemos un cuadrito. Delimitamos de nuevo. Medialmente tenemos a la cabeza larga del tríceps. Superiormente tenemos a el redondo menor, inferiormente redondo mayor y lateralmente, perdón, al húmero. Aquí ya tenemos un cuadrito. Ese cuadrito que tenemos acá se denomina
espacio cuadrangular o también denominado espacio óyeme, húmero tricipital. Ese espacio húmero tricipital es por donde pasa el nervio axilar o circunflejo y también pasa la arteria circunfleja humeral posterior. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, de los que van al gimnasio y están extremadamente fuertes, con un alto nivel de hipertrofia, sucede que puede haber una estrechez de ese espacio. Si ese espacio se estrecha, entonces comprime al nervio axilar o circunflejo. Ya ahí tenemos una causa de por qué el paciente puede tener dolor en el hombro asociado a esos pacientes muy musculosos. También puede verse, por ejemplo, en pacientes que usan muletillas, lesión del axilar circunflejo. También puede verse, por ejemplo, lesiones en fracturas del cuello quirúrgico del húmero. Otra causa de lesión del axilar o circunflejo. También pudiéramos tener, por ejemplo, luxaciones. Si yo tengo una luxación de la articulación glenohumeral con un deslizamiento anteroinferior, generalmente hay un compromiso del nervio axilar o circunflejo, que es el nervio que se puede ver afectado. Aquí podemos tener una luxación, mírenlo acá, cabeza, cavidad glenoidea. Aquí hay una fractura, se ve clarito ahí. Nervio radial. Como mencionamos anteriormente, el nervio radial es el nervio de mayor tamaño, bien, de el miembro superior, el de mayor tamaño, con un alto recorrido. Bien, da inervación motora y también inervación sensitiva al antebrazo y al brazo, con algún tipo de inervación sensitiva, una gran inervación sensitiva en la mano, principalmente en el dorso de la mano. Recordamos que el radial procede del fascículo posterior del plexo braquial. Bien, que sus funciones de manera general son la extensión del codo, extensión de la muñeca y también extensión de los dedos. También con el proceso de la supinación del antebrazo, porque inerva todos los músculos del compartimento posterior del brazo y también del antebrazo. De los tres nervios principales del miembro superior que pueden sufrir compresión, es el menos frecuente, pero es también uno de los afectados. El axilar es el que más frecuentemente se ve afectado por compresión. Luego el cubital y luego por último tendríamos al radial o axilar. Radial, no se llama axilar. Se me fue la guaguita ahí. Entonces, ¿cuáles son las lesiones que puede tener él? O vamos a hablar un poquito del recorrido. Recordamos de dónde nacía. Viene en la cara posterior del brazo, el señorito. En el brazo, aquí no se puede visualizar por la cabeza lateral del tríceps, viene la cabeza larga, que se lo mencionaba anteriormente. Él se vuelve anterior y da dos ramas. Da una rama súper profunda y una rama superficial. Miren el músculo cutáneo por donde viene pasando. Ya dio su inervación motora, ahora va a dar su inervación sensitiva. Entonces, pasa por delante del epicóndilo lateral, da su rama profunda para los músculos del compartimento posterior y su rama superficial, terminando al final dando su inervación sensitiva ya a nivel de la mano para dar su inervación sensitiva. Vamos con lo siguiente, y esto es muy práctico, muy rápido. Yo puedo tener fracturas del húmero que comprometen nervios en específico. Si yo tengo una fractura del húmero, pero que es proximal, el nervio que más comúnmente se puede afectar es el circunflejo axilar. Si es del tercio medio, la lesión o el quien se puede ver lesionado es el radial. Si es del tercio distal del húmero, la lesión puede distribuirse con un desplazamiento lateral y un desplazamiento medial. Si el desplazamiento medial es el mediano, M con M,
Si es lateral, entonces sería el radial. Luego lo veremos ahora. Entonces, la parálisis del nervio radial puede clasificarse en lesiones proximales, también altas, o compresiones distales. Si la lesión es a nivel proximal, entonces, lo más común sería, por ejemplo, fractura del húmero, por ejemplo, en el tercio medio, como ya mencioné. El uso de muletas también puede comprometer al radial, aunque principalmente afecte el axilar. Y dormir, prácticamente, cuando alguien duerme encima de tu brazo, síndrome del lunes por la mañana, no, honey day syndrome. El paciente no puede extender el codo. Fíjense, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, que vamos a tener ciertas diferencias cuando la lesión es proximal o es distal. Cuando una lesión es proximal, generalmente el paciente tiene una limitante para extender el codo. O sea, que la articulación del codo se queda flexionada. Esto es sumamente importante porque eso se debe a que tenemos una ausencia de inervación o de función de los músculos extensores de la articulación del codo, o sea, los del compartimento posterior del brazo. También tenemos caída de la muñeca. O sea, aparte de que no puedo extender el codo, tampoco puedo extender la muñeca. La muñeca se queda en posición también flexionada. No puedo tampoco extender la muñeca. Estas dos condiciones en conjunto, ambas condiciones, producen algo denominado extremidad de cisne o brazo de cisne. El paciente con la muñeca flexionada, luego lo veremos, y con la articulación del codo flexionada. No puede tampoco extender los dedos y también va a tener una pérdida de la sensibilidad del dorso de la mano. Eso es cuando la lesión es proximal. Cuando la lesión es distal, es un poquito más limitada, ya sería del epicóndilo lateral en adelante. Si la lesión es distal, usted va a tener o va a estar muy asociado, por ejemplo, a fracturas supracondilias del surco espiral o del tercio distal de ella, fractura del epicóndilo lateral, donde vamos a tener lo siguiente, que va a ser, número uno, caída de la muñeca, o sea, mano péndula o mano en gota. Pérdida de o sea, debilidad para extender los dedos y déficit sensorial. Fíjense, yo no tengo compromiso de los músculos del compartimento posterior del brazo porque ya ellos han sido inervados. Bien, bueno, hay que ver otras causas, los diagnósticos. Otras causas de lesiones, por ejemplo, de ellas tenemos el síndrome del nervio interóseo posterior. No se lo voy a detallar tanto, imagino que en teoría se lo van a desglosar mejor. El síndrome del nervio interóseo posterior. El síndrome del nervio interóseo posterior es más una compresión distal del nervio radial. Una compresión, no hay rompimiento o desprendimiento del nervio. Que generalmente, por ejemplo, eso es a nivel del codo. Se puede ver, por ejemplo, luxaciones del codo, pacientes con artritis reumatoide y con unas bandas fibrosas que se forman a nivel del codo, en la porción lateral, que se denominan arcada de Faucher, que no son tan frecuentes, pero sí pueden tener compresiones de la rama profunda del nervio radial, y es lo que produce algo llamado síndrome del nervio interóseo posterior. Eso, claro, impide un poco lo que va a ser la extensión del dedo pulgar y de algún tipo de articulación en la que se encuentran ahí. Una fractura del tercio medio, lo identifican. Ustedes saben qué nervio puede verse comprometido ahí. Fractura del tercio distal, del húmero también. Bien, mano péndula, mano en gota, mano péndula o mano en gota, mano péndula o mano en gota. Fíjense la diferencia entre una mano y otra. No sé si lo está simulando, es cierto, pero por ejemplo, esto sería una extremidad de cisne, codo flexionado,
muñeca flexionada. Entonces, eso se le llama extremidad de cisne. Hay otro síndrome que me faltó, que es el síndrome de Wartenberg, o Wartenberg. El síndrome de Wartenberg es más un atrapamiento parecido al síndrome del nervio interóseo posterior, pero en este caso sería la rama superficial del nervio radial, que ya eso es otra cosa, pero en teoría se lo mencionarán todos. Nervio mediano. El nervio mediano prácticamente es el nervio o es uno de los nervios que más comúnmente se lesionan. El nervio mediano nace de lo que va a ser el fascículo medial y lateral del plexo braquial, que tiene como función prácticamente la pronación del antebrazo, la flexión de la articulación de la muñeca y flexión de los dedos también de la mano. Eh, ayuda mucho con la oposición del pulgar, por eso veremos que los pacientes que tienen compresión del mediano, lesión del mediano, pueden tener o una ausencia de la oposición del dedo pulgar o una dificultad o una disminución de la fuerza de oposición. Eso se ve o se representa con una atrofia, cuando es crónica la lesión, de lo que va a ser la eminencia tenar. ¿Cómo podemos tener, por ejemplo, cuáles son las lesiones del nervio mediano? En este caso, usted puede tener lesiones penetrantes, normal. Usted tenga una lesión punzopenetrante, una puñalada, como le dicen. Fracturas supracondilias con desplazamiento medial, tienen que recordar eso, desplazamiento medial. Fracturas del radio del cúbito, cuando son del tercio medio del radio del cúbito. Recuerden que el mediano va entre ambos huesos. Síndrome del túnel carpiano, que es una de las que más llama la atención. Bien, y también podemos tener lesiones de ramas específicas, por ejemplo, un síndrome del pronador o síndrome del nervio interóseo posterior. Son varias condiciones. Ahora, lo que tenemos que saber de manera general del mediano, al igual que el radial y todos los nervios, es que la lesión puede ser o proximal o puede ser distal. Y tenemos que saber cómo se comportan cada lesión, tanto la lesión proximal como la lesión distal. La lesión proximal generalmente compromete todos los músculos flexores de la muñeca y todos los de los dedos, excepto los del profundo, del cuarto y quinto dedo, porque ellos están inervados por el cubital o el ulnar. También se presenta, por ejemplo, con una mano de predicador, o sea, músculos del antebrazo, que le inerva la gran mayoría, mano de predicador, también se le llama mano en bendición del Papa y generalmente se forma o se desarrolla cuando usted intenta cerrar el puño. Cuando intenta cerrar el puño se forma esa mano, esa posición, ese signo que es mano en bendición del Papa. También vamos a tener una pérdida de la oposición del pulgar. Eso es cuando es proximal, pérdida de la oposición del pulgar, que con el tiempo se va a ver una atrofia de la eminencia tenar, de la oposición del pulgar. Cuando es distal la lesión, podemos tener, por ejemplo, una pérdida de la oposición del pulgar, pero vamos a tener algo llamado garra del mediano o mano en garra parcial, que se desarrolla cuando el paciente intenta extender la mano o intenta extender los dedos de la mano, con una pérdida de la sensibilidad de los dermatomas que le corresponden. ¿Qué más pudiéramos mencionar ahí? Bueno, del mediano, su recorrido, fíjense acá. Como mencionamos anteriormente, el fascículo medial, el fascículo lateral, el mediano en la cara medial del brazo, viene a introducirse al antebrazo, pasa por encima de la fosa del codo, atraviesa el músculo pronador redondo, lo perfora para poder entrar al antebrazo entre el radio y el cúbito y posteriormente llega hasta la mano, pasando por debajo del retináculo de los flexores, que es el túnel del carpo. Entonces, miren aquí el mediano de nuevo. Su recorrido acompañado de la arteria braquial. Miren las ramas, cómo las da. Miren la rama superficial del mediano, perfora, entra por todo el cara, por la inervación a la eminencia tenar, los músculos y los dedos que están aquí, los dermatomas. Cuando nosotros tenemos compromiso de esto que tenemos acá, que es el retináculo de los flexores, eso se llama aponeurosis palmar.
ese retináculo de los flexores puede verse comprometido, puede verse, por ejemplo, inflamado, comprimido, el nervio mediano, por muchísimas causas. Fíjense acá, la causa más común eh, de ella serían idiopáticas, como nos mencionan. Pero, por ejemplo, en personas, por ejemplo, que tienden a retener mucho líquido. Imagínense ustedes un paciente con hipotiroidismo. El hipotiroidismo produce algo que es un mixedema, que eso va a producir retención de líquido. Los pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca congestiva, con insuficiencia renal, por ejemplo, las pacientes embarazadas, pueden retener líquido. Eso produce un edema a nivel del túnel del carpo y comprime este señorito que tenemos acá, que es el mediano. Ahí tenemos varias causas del mediano. También puede ser por inflamación de los tendones, de los 9 tendones que pasan por acá. Flexor superficial y profundo de los dedos, que cuando se inflaman, eso se ve ya en pacientes como digitadores, secretarias, los que trabajan en zonas francas, que pueden tener esa inflamación y comprimir el mediano. Hay otras causas más, qué sé yo, amiloidosis, diabetes, un sinnúmero de causas, que yo no me las sé todas, pero de las que recordamos, que son las más frecuentes, por ejemplo, la retención de líquido, y eso va a manifestarse prácticamente como un atrapamiento del nervio. Señores, ese es el atrapamiento nervioso más frecuente que se va a ver ahí en miembro superior, el más frecuente. ¿Cómo se va a manifestar? O sea, generalmente una lesión del mediano, un compromiso de ella. Bueno, aquí voy a aprovechar para mencionar los huesos del carpo. Fíjense, aquí tenemos el escafoides, semilunar. El semilunar, cuando él se luxa, la luxación del semilunar es una causa también de síndrome del túnel del carpo agudo. Entonces, por ejemplo, las manifestaciones generalmente se exacerban por la noche y el paciente generalmente tiende a despertarse siempre con dolor, debilidad, hormigueo, calambre, que es lo que llamamos parestesia, ese entumecimiento a nivel del dedo pulgar, el dedo índice y el dedo anular y una pequeña parte del dedo pulgar, índice, mayor, anular. Bien, la mitad medial, lateral, perdón, del dedo anular que corresponde a los dermatomas del paciente también se le pueden caer los objetos de la mano, con un edema de la mano, inflamación. Y generalmente la sintomatología mejora mediante la sacudida, cuando el paciente se sacude o se masajea la mano. Bien, que al final, si es persistente y el paciente no se maneja a tiempo, puede desarrollar algo que es una atrofia de la eminencia tenar. La atrofia de la eminencia tenar habla de una atrofia, una lesión del mediano que generalmente es avanzada. Esto que tenemos acá es la mano en propina de camarero, que es como se va a ver la lesión total de ella. Eso no es por compresión, eso es cuando está lesionado el nervio. Bien, aunque cuando tenemos síndrome del túnel del carpo, podemos encontrar, miren, ya la lesión tardía, esa atrofia de la eminencia tenar. Pero ¿cómo yo puedo evaluar un paciente para saber si tiene síndrome del túnel carpiano verdaderamente? ¿Cuáles son los signos que vamos a encontrar en estos pacientes? Hay un signo bastante interesante que es el signo de Tinel. Esto se le denomina signo de Tinel. El signo de Tinel es prácticamente una percusión que vamos a realizar sobre el ligamento transverso. Se utiliza como signo afirmativo, ¿bien? Para ver si el paciente siente dolor, calambre y parestesia. Hasta usted puede sentirlo, si se palpa un poco, usted va a sentir que le duele en la región que ya mencionamos que corresponde a los dermatomas de él. Pero hay también otro signo, no menos importante, y es el que más yo uso incluso, es ese signo de Fallen. Signo de Fallen. El signo de Fallen es que le provocamos una flexión al paciente mediante de la muñeca durante aproximadamente un minuto.
la cual se va a tornar bastante dolorosa e incómoda. El signo de Fallen. Hay varios signos más, son como 4 o 5 signos. Hay uno que también se hace con el esfigmomagnómetro, aunque yo nunca lo he hecho. Lo que yo más uso son el de Tinel y el de Fallen, que también les puede ayudar a ustedes bastante. Otra causa, por ejemplo, otro lugar donde pudiéramos lesionar el mediano, que es en relación a su recorrido, ya esa es su porción intermedia. En este punto, vamos a tener que puede a nivel del codo verse afectada por un síndrome llamado síndrome del pronador redondo, síndrome del pronador. Recordamos que lo mencioné hace un rato, que teníamos el síndrome del pronador, que generalmente se ve como una compresión o un atrapamiento del nervio mediano entre lo que va a ser la cabeza humeral y cubital a través de el músculo pronador redondo. Las causas más comunes de eso siempre están asociadas a traumas o a hipertrofia de lo que va a ser el músculo pronador redondo. Pero la presentación clínica generalmente siempre es el dolor y el entumecimiento, que generalmente comienza desde la cara lateral del codo y con una debilidad generalmente muscular de los músculos del compartimiento anterior del brazo. Y por último, también pudiéramos tener lo que es el síndrome interóseo anterior, que eso también es una compresión del mediano, pero por la cabeza profunda del pronador redondo. Entonces, pues, tiene una cabeza superficial y una profunda. En este caso, lo mismo, los mismos síntomas, pero está asociado, este sí está asociado directamente a traumas. Traumas directos sobre ellas, pero por ejemplo, también una masa, por ejemplo, un lipoma o un hematoma, otra vez un trauma, que se asocia a la lesión. El nervio cubital. Ya para el cubital, que recordamos que prácticamente este señorito es quien nace del fascículo medial del plexo braquial. Tiene como función o le da inervación al flexor cubital del carpo, al flexor profundo de los dedos, pero específicamente a la que compromete al cuarto y quinto dedo, que son los músculos del antebrazo. Por eso decimos que el cubital solamente le da inervación a los músculos en el antebrazo, a un músculo y medio, que serían flexor cubital del carpo, flexor ulnar del carpo y al flexor profundo de los dedos. Pero en la mano, este señorito le da inervación a todos los músculos de la eminencia hipotenar, a algunos músculos de la eminencia tenar, a los interóseos, todos los interóseos y todos los lumbricales, bueno, perdón, todos los interóseos, tanto dorsales como palmares, están inervados por él, y los lumbricales tercero y cuarto están inervados por él. Recordarlos a sí mismo, porque vamos a entender por eso algunas lesiones. Tenemos la sensibilidad también de la mitad cubital palmar del dorso de la mano y del cuarto y quinto dedo, o prácticamente de la mitad del cuarto dedo y el quinto dedo. Entonces, ¿cuáles son las lesiones que vamos a tener o cómo podemos comprometer al nervio cubital? Recordamos que el cubital viene siempre recorriendo la cara medial del antebrazo, prácticamente medial y posterior, pasa por debajo del epicóndilo medial. Por eso es que si usted tiene un pequeño golpecito, un pequeño trauma, no, nada muy severo, usted puede sentir ese pequeño corrientazo, bien, o esa parestesia, o ese calambre en toda la extremidad que tiende a volverse un poco incómodo. Por eso le llaman hueso gracioso, huesecito de la contentura, yo le puse, hueso funny, eh, funny bone. Entonces, las lesiones por compresión externa son las más frecuentes. Bien, entonces, en sujetos, por ejemplo, con nervio cubital hipermóvil, subluxación, en pacientes que han sido, por ejemplo, anestesiados, las lesiones del béisbol, por jugadores de pelota, por ejemplo, siempre en niños, fracturas,
alcoholismo, diabetes, ya son otras causas que producen neuropatía periférica aparte. Pero en este caso, por traumáticas, aquí en la muñeca y en la mano son los lugares más comunes de lesión del cubital. Entonces, em, prácticamente a las lesiones asociadas a ese punto que se va a localizar entre el epicóndilo lateral y la fascia que recubre todo eso ahí se le llama síndrome del túnel cubital. Es como si fuera un túnel aparte para él solo, déjame enseñar acá. Este túnel fibroso que tenemos acá, que lo envuelve, produce algo llamado síndrome del túnel cubital. Bien, que eso sí se ve ya más en estos pacientes que le acabo de mencionar, las lesiones, diabetes, anestésicos, niños, fracturas del epicóndilo, claro, medial es la causa, sería más frecuente todavía. Entonces, ¿cómo se presentaría la lesión del cubital desde el epicóndilo en adelante? ¿Cuáles serían las manifestaciones que tendríamos? Número uno, tendríamos la pérdida de la sensibilidad y dolor en el área que corresponde al cubital, incluyendo la cara interna del codo. Esto es muy importante. La cara interna del codo se ve involucrada en esto. También los síntomas se empeoran siempre durante la noche, donde vamos a tener una debilidad al pellizcar, lo del signo del OK, vamos a verlo ahora. Tenemos la crepitación no dolorosa durante la flexión del codo y va a tener un signo de tinel presente, que es poco, no es lo más común, pero el signo de tinel puede estar presente. Entonces, otro lugar donde pudiéramos tener lesión del cubital siempre ha sido el canal de Guyon. Mira, la fractura del epicóndilo medial. El canal de Guyon es por donde pasa el nervio cubital y la arteria cubital. Miren, esto que tenemos acá es el canal de Guyon. Perdón, chicos. Esto acá. Que se puede ver muy asociado a lesión o fractura del gancho del ganchoso. Las fracturas del gancho del ganchoso generalmente se asocian a eso. Entonces, el síndrome del canal de Guyon generalmente es una compresión distal del nervio cubital que va a tener otro, o puede estar asociado a diferentes condiciones. Por ejemplo, el signo también de tiene la positivo, signo de Foreman positivo, lo pueden ir buscando si quieren. Asociado a tumores, fractura del ganchoso, el pisiforme, asociado a traumas. Muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Dónde está? Yo tenía una radiografía de mano acá. No la tengo, la radiografía de mano. Me disculpo, chicos. Hay una radiografía de mano. Déjenme buscarla para que ustedes la puedan identificar. Si yo tuviera una fractura, por ejemplo, de estos puntos que tengo acá, gancho del ganchoso, también del pisiforme, vamos a tener o se ha asociado bien a lesión del canal de Guyon o también le llaman canal cubital. ¿Cómo se manifiestan las lesiones del nervio cubital entonces? Número uno, el nervio cubital, las lesiones del cubital, cuando son tardías, vamos a tener, miren, una atrofia de los músculos interóseos, tanto palmares como dorsales, que ellos lo inervan todos, que son los que se encargan de separar y aproximar los dedos. Los pacientes con lesión del cubital, cuando es crónica, desarrollan esto, una disminución o una atrofia de estos puntos. A eso se le denomina signo de la parrilla. También le pueden decir otros textos mano cadavérica, que es lo que ustedes pueden ver en pacientes con lesión del cubital, cuando es a nivel del canal de Guyon. También van a tener, por ejemplo, ¿qué más? En algunos casos, atrofia, bueno, la mayoría siempre, atrofia de la eminencia hipotenar y pérdida de la sensibilidad del cuarto y del quinto dedo, como mucho. Bien, chicos, esto es todo hasta el momento. Hay muchos datos más que le vamos a dejar. Le vamos a esquematizar o le vamos a dar el dermatoma y van a tener un examen de contenido
para que puedan evaluar cada una de las funciones de los nervios descritos en este video y descritos en sus textos de García Porrero. Éxito a todos, estudien mucho.